El 70% del planeta sufre de contaminación lumínica y nosotros tenemos la suerte de vivir en una islita pequeñita y por lo tanto pues tenemos una calidad del cielo aceptable, ¿no? Pues soy Javier Ares, soy fundador y director de Polaris Menorca. Tengo un equipo conformado por Nuria y Edu, que son también, como yo, educadores ambientales, y nos dedicamos a la astronomía. El objetivo de nuestras sesiones es dar a conocer el cielo de Menorca a los visitantes en verano, para que conozcan nuestro paisaje único prácticamente en Europa, puesto que tenemos uno de los mejores cielos de Europa, y en invierno pues hacemos divulgación de la ciencia astronómica, en coles, haciendo charlas, cursos, talleres aquí en las sedes, con la adults, y bueno, divulgamos un poquito entre el entorno menorquín, con la idea siempre de sensibilizar que solo tenemos un planeta, pues es el único lugar en todo el universo en el que hay vida. Sabemos de sobra que lo que más valora un visitante o alguien que viene a una actividad de turismo responsable es la calidad de los guías, ¿no? La formación de los guías es fundamental. Nosotros estamos siempre formándonos continuamente para poder ofrecer lo mejor de nosotros. Tratamos a los clientes como amigos, hacemos que se sientan en casa y que compartiendo este entorno, ¿no? de extrema belleza, tanto diurna como nocturna, ¿no? Es un paisaje que hay muchos sonidos por la noche, que hay mucha tranquilidad, y intentamos hacer valorar que las personas entiendan el valor de estar en la naturaleza, ¿no? Y esta propuesta es mirar, ¿no? y contextualizar dónde vivimos y nosotros pues intentamos que entiendan cómo funciona el universo y el valor que tiene pues desconectarse de donde estamos todos conectados, ¿no? Hoy en día, que es internet, y tener una experiencia familiar en un entorno agradable, en un entorno familiar en el que vienen muchos niños también, ¿no? Y que pueden compartir pues una experiencia económica además, ¿no? Pero que ven que tiene muy bajo impacto, no hay consumo prácticamente aquí, ¿no? Son un par de baterías y nosotros trabajamos pues con la noche, son la luz de las estrellas con la que nos ilumina, ¿no? Entonces, bueno, pues ver aquí la Vía Láctea, ¿no? Como parece que el cielo cae sobre tus cabezas, y comulgando siempre con los valores de la reserva de biosfera, ¿no? Uniendo esa reserva Starlight y ese destino Starlight y dejando esa semilla dentro del visitante amigo, insisto, ¿no? Para que pues haga este tipo de actividades amables con el medio ambiente, ¿no? Y de turismo responsable, donde pues eso, la huella de CO2 y el conocimiento del medio. La singularidad de aquí es que tenemos un paisaje, un celaje, que bueno, que es necesario reconectarnos con ello.